Vale, dame un segundito. Hola, muy buenas noches, amigos. Les damos una cordial bienvenida a esta sesión extraordinaria, muy particular, dado la contingencia que estamos viviendo y sufriendo secundario a esta pandemia del coronavirus. Es una sesión mensual sin precedentes, la cual ha sido organizada y nos ha solicitado su apoyo el doctor Javier Saavedra Uribe. Dentro de esta primera parte, dentro de la agenda, vamos a hablar sobre una presentación sobre algunos presidentes de colegios, de Colegio de Medicina Interna, de Colegio Mexicano de Medicina Crítica y nuestro presidente del Colegio de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Ante esta situación, solo me queda pensar que no sabemos realmente cuál es nuestra verdadera fuerza hasta que ser fuerte es nuestro único camino. Amigos, yo sé que muchos están en una situación en la cual no saben si van a regresar a casa, si van a ser un vector transmisor para sus familias. Y bueno, pues de esta forma nosotros como Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias estamos con ustedes, compañeros, estamos tratando de llevar información que pueda resolver algunas dudas, que pueda acompañarlos en estos momentos y que de alguna forma pues no perdamos continuidad con los trabajos que se ha tenido en esta mesa y en este bienio. Quiero presentar dentro de nuestro primer grupo de panelistas al doctor Alfredo Cabrera Rayo. Él es presidente del Colegio Mexicano de Medicina Interna. Le agradezco su participación, doctor Cabrera, y escuchamos su brillante ponencia. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Pueden escucharme? Lo escuchamos, doctor. Gracias. Continúe, si nos puede Gracias. presentar. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, primero quiero agradecer la oportunidad que me dan para poder expresar lo que el Colegio de Medicina Interna de México quiere colaborar en esta gran lucha en la cual los médicos estamos directamente involucrados. Voy a cerrar mi pantalla para poder ver mi presentación. Bueno, ¿qué es lo que pensamos en el Colegio de Medicina Interna? ¿Qué es el papel de nosotros en esta era COVID-19? Muy interesante, muy valioso todo lo que podamos aportar. Estamos convencidos de que la presencia de este virus en nuestro país y en el mundo pone a prueba lo que es el sistema de salud mexicano. Ha habido pocas cosas que han impactado tanto la salud pública en la era moderna. Aún recuerdo en el 2009, yo tuve la fortuna, el honor y la responsabilidad en el 2009 de dirigir un servicio de urgencias. Me consta el trabajo de los médicos especialistas en urgencias, la entrega y la capacidad
de hacer diagnósticos rápidos, oportunos y certeros. Realmente, solamente quienes han estado en los servicios de urgencias pueden apreciar toda la valentía y todo el valor de los médicos que laboran en esos servicios, que durante mucho tiempo y ahora también en muchas partes del país aún somos los internistas los que trabajamos en esas áreas, mientras viene una nueva generación de médicos especialistas en urgencias que poco a poco irán tomando la responsabilidad que les corresponde. Pero sinceramente sí lo consideramos. Este problema, esta pandemia, pone a prueba el sistema de salud, en este caso, el mexicano. El día de hoy se han reportado 1,378 casos confirmados, 3,827 sospechosos, y hasta hace 1 hora y media más o menos se habían reportado 37 defunciones. Es complejo realmente saber el número de casos en nuestro país porque un buen porcentaje de los pacientes están asintomáticos y afortunadamente el 80% de los pacientes cursará con síntomas de leves a moderados que pudieran confundirse con un síndrome gripal común, o bien incluso hasta con una infección por influenza. Sin embargo, la falta de métodos que determinen la presencia del virus en estas personas hacen imposible tener una epidemiología razonablemente para nuestros medios. No se puede modificar nada que no se pueda medir. Estoy convencido que tenemos que tener mayores elementos para poder tomar mejores decisiones. Y quiero decir que esta pandemia pone en el contexto lo que son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Sí, es un análisis FODA, pero es un análisis FODA que se aplica muy bien, no solamente en las áreas administrativas, sino también en nuestra área de salud, en nuestra área médica. Sé que tengo breve tiempo y he tratado de ir casi al punto que quiero expresar, porque estoy convencido que la mayor fortaleza que tiene el sistema sanitario es el equipo de salud. No existe un sistema de salud que soporte este padecimiento cuando el equipo de salud enferma. Se han reportado más o menos entre el 10 y el 15% del personal de salud involucrado en la atención ha sido infectado y un porcentaje de ellos ha fallecido víctimas de esta pandemia. Incluso en nuestro país hemos empezado ya a tener estos estragos. Y puede verse por un par de situaciones. La primera es porque quizás pensamos que no nos va a pasar nada. Y eso es mentira. El médico tiene la obligación y la responsabilidad de primero cuidarse y posteriormente cuidar a su equipo y a la población. Después, porque el médico puede no estar capacitado para este autocuidado. Puede no tener la certeza de que lo que necesita es hasta cómo vestirse, puede tener los implementos, el equipo de protección, pero la vestimenta y desvestirse implica un protocolo que seguramente en la presentación de su procedimiento lo podremos evaluar con calma, pero ese cuidado, ese autocuidado necesario es una de las debilidades del médico a la hora de enfrentar esta pandemia. Uno, considera que no le puede pasar nada. Dos, que no está capacitado para enfrentar el problema. Tres,
que no cuente o no contemos con el equipo de protección necesario o bien que la utilización del mismo sea incorrecta. En este cúmulo de responsabilidades, la autoridad sanitaria de nuestro país tiene la responsabilidad de cuidarnos, porque repito, no hay sistema de salud que soporte este problema si el equipo de salud enferma. Y termino considerando que en el Colegio de Medicina Interna estamos apoyando y estamos promoviendo estas responsabilidades para el médico internista. Lo primero que tenemos que hacer en medicina interna es iniciar, mantener nuestra capacitación para el autocuidado. Estamos tan preocupados como los demás colegios médicos en determinar cómo podemos recibir. Me parece increíble que estemos comprando nuestros propios insumos, los gorros, los cubrebocas. Es increíble que nos esté pasando esto, pero es parte del autocuidado. Después tenemos que mantener la capacitación en el tratamiento médico. Vamos a ofrecer a los pacientes que están en el hospital cuál es el mejor esquema para iniciar o para mantener. Desgraciadamente, en este momento, ninguno de los esquemas ha demostrado ser efectivo y seguro, recordando que en los estudios esas son las dos variables más importantes: seguridad y eficacia. Y esto nos permite saber que a la hora de la toma de decisiones, quizás lo más utilizado en el mundo, o al menos en nuestro medio, no, es en el mundo, porque yo he platicado con gente de Europa, con gente de Latinoamérica y por supuesto con nuestros colegas mexicanos, y quizás lo que más se está utilizando sea hidroxicloroquina, citromicina, pero quizás por su mismo costo. Quizás tomamos ese riesgo para el paciente, considerando que es lo que está más accesible, lo que tenemos más a nuestro alcance, sin estar convencidos que sea lo mejor, que sea el mejor esquema. Porque hay pocos estudios con pocos pacientes. ¿Cómo lo abordamos? ¿Con antirretrovirales? ¿Con hidroxicloroquina más acitromicina? ¿Cuál podría ser el mejor? La propuesta que estamos haciendo es que el tratamiento de entrada sea un tratamiento de sostén y que todo fármaco, sin importar qué combinación se utilice, todo fármaco debe ser a través de un protocolo de investigación. Debe desarrollarse protocolos de investigación para todo lo que estemos usando, porque al final de esto o durante el camino podríamos encontrar cuál es la mejor combinación. Quizás, no lo sabemos, quizás ninguna de las que estamos utilizando sea con lo que nos vayamos a quedar al final de este camino. Por supuesto, la atención a través de la telemedicina, en muchos países se está utilizando esto, evitar que los pacientes lleguen a nuestros hospitales y que los saturen, y esto a través de telemedicina. Después del desarrollo de protocolos de investigación, después de generar el conocimiento, lo que sigue es la transmisión del conocimiento adquirido. Yo genero conocimiento y luego lo transmito a través de estas mismas plataformas, a través de las publicaciones. Cuando uno lee los artículos que se están publicando, son 5, 20, 50 pacientes. Los que tienen más pacientes, que son los estudios en China y ahora están publicándose los italianos españoles, realmente si ustedes ven en materia farmacológica no tienen un gran número de pacientes. Y nosotros, yo siempre he estado convencido que los mexicanos tenemos que tener nuestra propia línea de manejo.
la línea que nos permita no necesariamente seguir las guías de práctica clínica extranjeras, porque no somos genéticamente iguales. Y por último, el seguimiento ambulatorio del convaleciente. O sea, esto es el médico del triage respiratorio el que decide si el paciente va a casa, terapia intensiva, o bien si el paciente ingresa a un servicio especializado que está siendo manejado por médicos internistas. Y una vez ahí, nosotros tendremos que hacer tratamiento, investigación y seguimiento. Como complemento a esto, tendremos que hacer telemedicina y, por supuesto, la transmisión del conocimiento adquirido. Muchas gracias. No la escuchamos, doctora Obregón. No la escuchamos, doctora. Si nos ayuda a activar su micrófono, por favor. Listo. ¿Listo? Ya la escuchamos, gracias. Ok, pues agradecemos profundamente al doctor Alfredo Cabrera Rayo. Sin lugar a dudas, estas observaciones y esto que está compartiendo con nosotros es de vital importancia, y evidentemente esta observación que hace él de que es realmente trágico que el personal de salud tenga que estar comprando sus insumos, tenga que estar tratando de protegerse a sí mismo para no ser un vector de transmisión del coronavirus hacia sus familias o hacia la comunidad. Vamos a continuar en esta orden del día con el doctor José Rosendo Sánchez Medina. Él es médico adscrito de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Pemex de Ciudad Madero. Es adscrito también a la terapia intensiva del Hospital Regional IMSS de Ciudad Madero. Es egresado de la Escuela de la Facultad de Medicina de Tampico, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y bueno, él nos va a hablar, él como presidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, sobre la postura que tiene el colegio ante esta pandemia. Le agradecemos, doctor Jorge, su participación, y le escuchamos atentos a su conocimiento. Sí, muchas gracias. No sé si se escuche y si me vean. Sí, doctor, gracias. ¿Sí? Un agradecimiento, doctor Javier Saavedra, por la invitación para estar por primera vez las tres sociedades que están involucradas en esta contingencia, como son la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, el Colegio de Medicina Interna de México y nosotros, el Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Y ojalá sea el inicio de seguir trabajando juntos, no solamente ante esta contingencia, sino ya en la vida diaria de manejo con todos los pacientes que por algún azar del destino requieren los cuidados intensivos. Va también un mensaje de parte del Colegio Mexicano de Medicina Crítica de solidario para todos los países que han padecido este problema antes que nosotros, en este caso China y sobre todo Italia y España, países latinos de Europa que han tenido muchos problemas y que en nuestro país ya se está viendo que pudiera suceder. Es por eso que el Colegio Mexicano de Medicina Crítica está preocupado y desde hace tiempo estuvimos junto con el doctor Saavedra y junto con el doctor Alfredo Carrera el estar inundando nuestras redes sociales y que nuestros socios nos ayudaran para estarle enviando un mensaje a toda la comunidad para que se quedaran en casa. Incluso mucho antes de que lo recomendara
el gobierno, tomando en cuenta, y lo entendemos perfectamente, que todos los gobiernos del mundo buscan la economía. Nosotros no somos economistas y pensamos siempre en salvar la mayor cantidad de vidas. Un economista pudiera decir, bueno, se mueren tantos, no se mueren muchos, pero para nosotros una sola vida cuenta mucho, ¿verdad? Para las tres sociedades y en general para todos los médicos. Y por eso seguimos haciendo este llamado ahora más que nunca a la comunidad para que se queden en casa, puesto que los recursos en esos países que tienen un servicio, un sistema de salud un poco más económicamente más desarrollados que el nuestro, sobre todo el de España, y que se han visto rebasados ante esta contingencia. Y en nuestro país no creo que pueda resistir, igualmente que España, una avalancha de pacientes como lo tuvieron ellos. En países de Latinoamérica ya se está viendo esto de aumento de casos, como es el caso de Ecuador, en Chile y muchos otros países que ya también se están viendo afectados, ¿verdad? Y que desde mucho antes que nuestro gobierno tuvieron ellos la necesidad de hacer planes de emergencia mucho antes para que la gente no salga de sus casas. Y bueno, y ahora se está viendo que incluso en los países asiáticos, pues les fue mejor con el uso, incluso en todo el público, de los cubrebocas. Es difícil que toda Latinoamérica tenga cubrebocas, bueno, pero lo que sí podemos hacer es quedarnos en nuestras casas. Algo que el Colegio Mexicano de Medicina Crítica está preocupado es que en caso de que nos podamos ver rebasados, pues no tengamos la manera de poder atender a todos los pacientes en estado crítico. Y para esto, bueno, pues todos los criterios de ingreso que tenemos en conocimiento, pues se ven desgraciadamente modificados, y que eso es una cosa con muchas consideraciones éticas, pero que también pudiera tener consideraciones legales, desgraciadamente, y que a veces es difícil emitir una postura que pudiera malinterpretarse. Pero bueno, algunas de las decisiones que la postura del Colegio Mexicano es que siempre se debe estar el beneficio de la mayoría en relación al beneficio de uno solo, obviamente. Siempre esperar un beneficio grande y alguien que tenga una reversibilidad. Es lo que siempre hemos procurado en los médicos intensivistas. Y sobre todo cuando se requieren ventiladores y que no tenemos ventiladores disponibles en nuestro país, pudiéramos tenerlos, pero a veces están ocupados, ¿verdad? O incluso no funcionan bien algunos, entonces, o no tienen los filtros adecuados y están esparciendo la aerosolización de este virus. Entonces, bueno, es lo que preocupa al colegio, nos preocupa a todos, obviamente. Entonces, habría que ver la posibilidad. El colegio está teniendo un registro de las unidades de terapia intensiva y está procurando tenerlas a todas y estar comunicados los médicos intensivistas para, en un momento dado, que es difícil porque los sectores de salud están divididos, el poder distribuir a pacientes en hospitales donde sí haya recursos. Entonces, hacer un adecuado triage y poder no invadir de pacientes a un hospital que ya está saturado, si hay otros hospitales que están menos saturados, ¿verdad? Y bueno, y hacer todo en base a la evidencia, obviamente, agilizar la derivación a estos hospitales, ver cuándo podamos retirar el ventilador lo antes posible. Afortunadamente estamos viendo que compañías de automóviles o otras compañías están haciendo unos ventiladores obviamente muy sencillos, como los de hace muchísimos años, pero que pudieran ser para los pacientes que ya mejoraron, poder usar estos ventiladores como prácticamente nada más mecánicos, como si fueran un ambú, y que pudiera estar libre ese ventilador para el paciente más grave que lo está requiriendo. Entonces es por eso que aplaudimos esa idea y que pudiera
ayudarnos para los pacientes. Y bueno, también estar mucho en comunicación con un servicio de cuidados paliativos para todos los pacientes que no vamos a poder atender y que, como en España, desgraciadamente, pues han tenido que dejarlos fuera del ventilador. Tenemos que tener bien una planificación de en todas las unidades de terapia intensiva y estar en comunicación con el servicio de medicina interna en todos los pisos de los hospitales para poder pasar a muchos de estos pacientes que no son tributarios a pasar a la unidad de terapia intensiva, aunque antes sí lo fueran, pero en este caso pues tenemos que estar todas las sociedades enlazadas o los servicios del hospital enlazados para poder darle la atención a los que sí requieran la unidad de terapia intensiva, ¿no? Entonces, estar viendo todas estas cosas es algo de lo que el colegio se ha preocupado. Priorizaremos, obviamente, esperemos, digo, no llegar a los pacientes que tengan mayores años de vida ajustados a la calidad. Son los que vamos a darle prioridad, obviamente. Son a los que se les dará el tratamiento, el que se les dará la ventilación mecánica y de acuerdo a los puntajes, bueno, se hará haciendo ciertos criterios de corte para atender a los pacientes y que eso irá haciéndose cada vez más estricto conforme las unidades de cuidados intensivos y los ventiladores, pues obviamente vayan disminuyendo. Esa es alguna de las cosas que hemos platicado, que es una cosa difícil. Los pacientes mayores de 80 años que tengan alguna comorbilidad, pues es difícil que pudieran requerir en estos casos, entonces, ventilación mecánica. Tendrían que manejarse con oxígeno a altas concentraciones, oxigenoterapia de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, puesto que no serían candidatos de la ventilación mecánica. Y bueno, esto desgraciadamente obviamente condicionaría mayores aerosoles en las habitaciones compartidas, pero que desgraciadamente no pudieran ser meritorios de la ventilación mecánica. Pacientes con menos edad, a lo mejor arriba de 70 años, que tengan patologías como una falla renal crónica, que están ya en hemodiálisis, los pacientes cirróticos, neumópatas muy graves, cardiópatas con miocardiopatía dilatada. Bueno, estos pacientes los priorizaremos para que pasen a ventilaciones no invasivas o más que pasar a ventilación mecánica invasiva. Entonces, esto es algo de lo que hemos estado los médicos intensivistas platicando